Creo que merece la pena hablar de los métodos naturales de reconocimiento de la fertilidad. Y primero para ello tenemos que hablar de en qué se diferencian de la anticoncepción. Es decir, por qué la Iglesia habla de que la anticoncepción no es lícita, de que la anticoncepción no es buena para la persona. Podemos hablar de tres motivos fundamentales. La anticoncepción inicialmente es, como hablábamos previamente, es antimujer. Es antimujer porque carga muchas veces, la mayoría de ellas, toda la responsabilidad de la anticoncepción sobre la mujer, además atacando a su cuerpo, porque hay que ponerla hormonas, hay que ponerla alambres, hay que atentar contra su salud, es decir, atentar contra la mujer. Esto en lo físico. En lo espiritual, también como hablaba Pablo VI, hablamos de que facilita el ver a la mujer como mero objeto de placer y no pues como esposa, que es la mirada que tendría que tener el varón sobre ella. Además, la anticoncepción es antivida. Es antivida porque, por primera vez desde que se empezó a utilizar la píldora, por primera vez se separaban los dos aspectos de la unión matrimonial, que son, por una parte, la unidad de los esposos y por otra parte, la procreación. Al separar estos dos lados, digamos, de la misma moneda, que es la unión conyugal, al separar estas dos caras, digamos que la anticoncepción atenta contra la vida, porque hace que ese matrimonio no esté abierto a la vida, porque hace que ese matrimonio no se esté entregando por completo. Es decir, es como decir a otra persona: mira, te entrego todo lo mío, pero mi fertilidad me la quedo yo. No es una entrega completa. La entrega, si no es total, no es entrega. Eso tenemos que reconocerlo así. Además, estamos atentando contra la unidad que tenemos en nuestro cuerpo y nuestra alma, porque si no estoy dando al otro todo mi cuerpo, pues tampoco le estoy dando todo mi amor. Esto va contra la unidad del matrimonio también, la anticoncepción. Por no hablar de que efectivamente hay métodos que además son abortivos. Primero, es verdad que separa la unión conyugal de la procreación, y además otros métodos, por ejemplo el DIU, son métodos abortivos directamente. O sea, que además directamente voy a cargarme a esa vida que se ha formado, porque por ejemplo impide la implantación del embrión ya formado. Esto provocaría que la mujer tuviese abortos de modo repetido sin saberlo, sin darse cuenta. Y además la anticoncepción es antiamor, por este mismo motivo. Separa mi amor, separa mi entrega de la creación de una nueva vida. Y aunque sea algo imperceptible inicialmente o aparentemente, o los esposos crean que la anticoncepción no afecta a su amor, al ir minando esta unión en su raíz, va también minando el amor. Por eso también ahora hay muchas más personas con problemas en su matrimonio por el uso de anticonceptivos, que están haciendo que se atente contra su unión de amor. Respecto a esto, digamos, esta cara fea, esta cara negra, esta cara de muerte de la anticoncepción, ¿qué propone la Iglesia? ¿Qué proponemos? La Iglesia propone lo que está en el corazón del hombre, que es la solución, digamos, a cuando una persona tiene un motivo grave realmente. El Papa habla de que hay que usar métodos naturales para conocer la fertilidad y abstenerse de días fértiles cuando hay un motivo grave para evitar un nuevo embarazo. Un motivo grave puede ser una enfermedad grave, por ejemplo, de la madre, puede ser un problema económico grave, puede ser, eso tienen que verlo los esposos junto con Dios, siempre sabiamente aconsejados por quien está autorizado para ello. Los métodos naturales durante mucho tiempo se les ha visto como algo, digamos, incluso lo llamaban la ruleta vaticana, de la ruleta rusa, ¿no? Era como te arriesgas a quedarte embarazada porque esto no es eficaz para nada. En cambio, los métodos modernos lo que vemos es que, en primer lugar, son científicos. Es decir, yo puedo conocer de modo muy preciso cuando la mujer, y por tanto cuando el matrimonio, es fértil. Siempre la fertilidad es cosa de ambos miembros, digamos, no la mujer es fértil y el hombre no, sino que la fertilidad es distinta, como saben, y la mujer tiene al mes unos muy pocos días fértiles, que junto con la fertilidad del varón nos dan unos cuantos días fértiles durante el ciclo, digamos. Y estos métodos podemos conocer de modo muy preciso, con la ciencia, qué días del ciclo de la mujer son fértiles y cuáles no lo son. Por eso el Papa Juan Pablo II decía que necesitamos una ayuda competente a los matrimonios, científicos que investiguen para saber cómo es la fertilidad y que me lo expliquen, ¿no? Que se expliquen a los matrimonios.
En estos métodos mantenemos la unidad entre la entrega y la procreación. Mantenemos la unidad entre el cuerpo y el alma y la unidad entre el cuerpo y la fertilidad. La fertilidad es parte de mi cuerpo. Cuando yo entrego mi cuerpo, también entrego mi fertilidad potencial, que puede estar o no estar en ese momento, pero la entrego a la otra persona. Además, estos métodos necesitan una instrucción seria, una instrucción clara a los matrimonios, una instrucción escalonada. Idealmente necesitan comenzar a enseñarse en el noviazgo, antes del matrimonio, porque deberían formar parte de la preparación del matrimonio. En algunos países, como por ejemplo en Polonia, es obligatorio para los matrimonios, las parejas de novios, en este caso que van a casarse, que aprendan un método de reconocimiento de la fertilidad, como parte de su enseñanza para prepararse para el matrimonio. Juan Pablo II también hace una alegoría muy bonita de cómo la ternura es el alma interior de la sexualidad humana, y explica en La Familiaris Consortio cómo debe ser esta entrega sexual de los esposos, y explica también la importancia del respeto al cuerpo de los esposos, que se mantiene cuando existe un método natural para conocer la fertilidad. Y también podemos ver la gran potencia que tienen estos métodos para ejercer el autocontrol en los impulsos sexuales. Es decir, yo estoy controlando mi cuerpo con mi razón, con mi espíritu, porque sé que quizá en este momento no es el momento ideal para una entrega corporal, porque ahora mismo no podemos tener un nuevo hijo y debo ejercer mi autocontrol y también ver de modo positivo esa expresión de mi amor de modos diferentes a la expresión simplemente de la entrega genital. Es decir, hay otras formas a las que yo puedo demostrar a mi esposo o a mi esposa el amor que no son únicamente el contacto genital. Esto además, igual que la castidad durante el noviazgo, esto me entrena para cuando a lo mejor en un momento dado no podemos tener una unión conyugal porque hay una enfermedad, porque hay una lejanía física incluso, por diferentes motivos. Por ejemplo, hay un embarazo de riesgo que desaconseja una relación conyugal porque puede haber un riesgo de aborto. Pues yo me estoy entrenando a ejercer este autocontrol para saber que tengo una razón, que es la que está por encima de mi impulso físico y que me tiene que llevar a un autodominio y a un aumento de mi generosidad. También se ha utilizado mucho el lenguaje de modo beligerante contra la vida y contra los métodos naturales, porque hablan de que son métodos arriesgados, de que hay días arriesgados. El riesgo de los días fértiles, ¿cuál es? Es el embarazo. Eso no es un riesgo. El embarazo no puede considerarse como un peligro, como que el hijo viene a quitarme algo, es un ladrón o ¿qué es? Y por ese motivo, los instructores de métodos naturales deben evitar este tipo de lenguaje, de días arriesgados, de días inseguros o seguros, hablando siempre de días fértiles o infértiles, porque el uso que se haga de esos días corresponde al matrimonio y a Dios, evidentemente, no al instructor. El usuario es quien tiene que, a la luz de Dios, ver cómo usar los días fértiles o infértiles, pero nunca se debe hablar a los usuarios con este lenguaje contraceptivo, en el fondo, de días de riesgo, de días inseguros o días seguros. Es decir, que estos métodos nos permiten, cuando se hace adecuadamente, educar de modo integral a la persona, educar la castidad, educar una visión de la sexualidad que quizá nunca han tenido antes, educar comportamientos de exclusivamente, pues mi entrega únicamente puede ser genital, cuando hay muchas más formas de expresar mi amor al esposo, a la esposa, y vemos que colaboran a unir más a los matrimonios. Y en esto, puedo contar muchos ejemplos de cómo matrimonios que han acudido, pues sabiamente aconsejados por sacerdotes que pues en confesiones o en charlas han visto que estos matrimonios usaban anticonceptivos, se han recomendado aprender un método natural, y con el aprendizaje de un método natural el matrimonio no solo no ha visto mermada su capacidad de entrega al otro, sino que al contrario ha visto crecer el amor, ha visto crecer la ilusión muchas veces, incluso ha visto crecer el deseo de tener más hijos. Muchas veces han venido con idea de espaciar los nacimientos o incluso por diferentes motivos de limitar este número de hijos, y han salido de la consulta o de la enseñanza con deseo de abrirse más a la vida, de tener más hijos, porque realmente
mediante la enseñanza, que es sencilla, no hay que darles grandes pláticas, pero realmente se han dado cuenta del gran don, del gran valor que es la fertilidad, el gran don que es la castidad conyugal, el gran don que es la vida. Y esto ha hecho que su amor fuera creciendo y fuera mejorando, además, que es de lo que se trata. Y por último, intentamos darles la visión de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II ya, de cómo la ternura y el afecto son el alma interior de la sexualidad humana, que está en el interior de cada persona, de cómo lo más importante que pueden dar al otro es la ternura y este afecto que está dentro de cada uno y que es lo que hace que su entrega sea tan valiosa y sea tan grande.